Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para de Hinokami. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Tercer punto de vista. Ha pasado aproximadamente una semana desde el ataque a la USG. Los medios de comunicación intentaron criticar a la UA por el ataque, pero la UA contraatacó y denunció a los medios por su participación en el ataque. Fue increíble de ver. Un reportero preguntó qué harían con respecto a sus débiles defensas y cómo responderían con respecto a los villanos. Izuku contraatacó. No todas las cosas son 100% seguras en la vida. Nada es perfecto. Sin embargo, continuaremos avanzando y construyendo nuestras defensas de la escuela. Anticipamos un segundo ataque a la escuela después del primero. Como tal, es por eso que me enviaron con los estudiantes de primer año para garantizar más su seguridad, ya que simplemente no podíamos cancelar y seguir cancelando eventos si no sabíamos con certeza cuándo atacarían. Izuku declaró y un reportero mordió el anzuelo con las palabras primer y segundo ataque y le preguntó qué quería decir. Ah, sí. El ataque a la USG fue en realidad el segundo. El primero en el que los medios de comunicación participaron. Fue cuando todos ustedes entraron al campus, activaron las alarmas y consumieron nuestra atención al controlarlos. Esto permitió que uno de los principales villanos se metiera en nuestro edificio y robara el horario. Así que sí, los medios de comunicación jugaron un papel importante en el ataque del villano a la UA y en poner en peligro a nuestros estudiantes. Muchas gracias por eso, ya que no pudieron ser seres humanos adecuados y dejar nuestro campus en paz cuando se les dijo muchas veces ese día. En cambio, querían una historia condenatoria que ayudó a poner en peligro las vidas de nuestros estudiantes. Izuku declaró con una sonrisa fría en su rostro. Los periodistas intentaron objetar, pero Izuku siguió callándolos señalando que si no estuvieran amontonados en la puerta, los villanos no habrían tenido la oportunidad de entrar al edificio en primer lugar. Los reporteros se callaron rápidamente y dejaron que la conferencia de prensa continuara. Izuku se aseguró de que UA transmitiera la conferencia de prensa a ellos mismos para que el público pudiera ver lo que sucedió sin editar. Fue sorprendente leer los comentarios más tarde, cuando el público criticó a los medios por ayudar a los villanos en el ataque a UA, y el público apoyó a UA ya que ningún estudiante resultó herido y hubo heridas mínimas en el lado de los héroes. El público no fue informado sobre las heridas de Izuku. Todos apoyaban a UA cada vez más a diferencia del objetivo del villano de dañar su reputación. Pronto las clases también comenzaron de nuevo y era hora de que los estudiantes regresaran. Izuku se aseguró de pasar por durante una de sus clases para mostrarles que estaba bien. También estaba investigando cualquier cosa que pudiera estar relacionada con All for One, ya que sabían que ahora estaba vivo. Sin embargo, pronto Izuku iba a ir a almorzar cuando vio una gran cantidad de personas afuera de las puertas de 1A. Izuku escuchó la conversación y se molestó. Escuchó a la gente hablar sobre cómo los estudiantes de 1A eran arrogantes solo porque fueron atacados y luego estaba el rubio idiota de 1B que había molestado a Izuku demasiadas veces. Izuku decidió mudarse. Creo que es suficiente, ¿no crees? Dijo Izuku mientras se acercaba. Aunque no llevaba su uniforme de la UA ni su traje de héroe, algunos no lo reconocieron. Algunos preguntaron quién diablos era e Izuku solo sonrió. Hola. Soy Fulcrum. Encantado de conocerlos a todos. Dijo Izuku con alegría en su voz. Los estudiantes palidecieron un poco al ver quién se les acercó. Ahora, escuché muchos comentarios interesantes. Todos dejarán esta clase en paz o serán castigados. Esta clase no pidió ser atacada por villanos y todos piensan que actúan como santos por eso. Bueno, adivina qué. Recibir ataques y luchar por tu vida no es divertido. Los villanos tenían un monstruo que podía matar a All Might allí y crees que lo disfrutaron por algunos de tus comentarios. Vete ahora. Dijo Izuku, pero detuvo a Neito Monoma. Izuku lo agarró de la oreja y lo arrastró a la oficina de Nezu. Ahora, te dije que dejaras esa maldita rivalidad tóxica que intentaste iniciar o si era un complejo que tenías que dejar, pero parece que no me escuchaste. Nezu, te recomiendo una semana de detención y si continúa, aumentará hasta el punto en que lo expulsemos. Izuku le dijo a Nezu mientras caminaban hacia la oficina del director. El chico se veía pálido porque lo habían arrastrado hasta la oficina del director por la oreja y lo habían arrastrado más allá de su clase. Black King simplemente negó con la cabeza cuando su estudiante lo miró.
Nezu estuvo de acuerdo con la evaluación y le dio al chico una detención por una semana y le advirtió que podría llegar al nivel de expulsión si continuaba en su camino actual. Izuku solo vio al chico irse y negó con la cabeza. No entiendo cuál es su problema con 1A, no tiene sentido. Puedo entender algunos celos de estar en 1B en comparación con 1A, pero el nivel al que lo lleva va demasiado lejos, afirmó Izuku. Nezu estuvo de acuerdo y dijo que lo investigaría. Pronto las clases volvieron a la normalidad y les dijeron que tendrían el festival deportivo en 2 semanas. Izuku no planeaba estar presente para los de tercer año o primer año. Le había dicho a su maestro y a la escuela que planeaba saltarse su festival deportivo y solo entrenar durante todo el tiempo. Izuku quería estar lo más preparado posible para la próxima pelea con All For One cuando fuera que llegara. Como tal, así es como Izuku pasó las siguientes 2 semanas y entrenó sin parar. Aunque se tomó un descanso el día del festival deportivo y encendió la televisión para ver a los de primer año. Fue interesante decirlo ya que Kacchan era el representante del año y su discurso fue único cuando declaró que se convertiría en el número 1. La primera ronda fue una carrera de obstáculos y Kacchan llegó en primer lugar con Todoroki en segundo lugar. Pasó al tercer año y hubo comentarios sobre por qué no había estudiantes de héroe este año y el anunciador declaró que solo había un estudiante del curso de héroe que estaba dedicando su tiempo a entrenar en lugar de asistir. El anuncio también declaró que la escuela lo aprueba debido a la dedicación que el estudiante ha estado poniendo y estaba dispuesto a satisfacer sus necesidades, ya que nadie podía avanzar al curso de héroe durante el tercer año, independientemente de dónde se ubicara de todos modos. Como tal, fue principalmente solo un anuncio mostrado para los estudiantes del curso de negocios y soporte y la buena y vieja diversión para los estudiantes generales. La escuela no quería que trabajaran demasiado y solo se concentraran en hacer conexiones. Luego, Izuku regresó a los eventos de primer año. Actualmente estaban haciendo una ronda de batallas de caballería y Bakugo realmente sabía cómo dominar el campo. Estaba manteniendo a la gente alejada e incluso usó los quirks de su equipo a su favor mientras volaba con sus explosivos, pero mantuvo la cinta de Zero en su cuerpo para llevarlo de regreso al equipo antes de que tocara el suelo. En general, vio que continuaban las peleas, pero notó que Todoroki no estaba usando sus llamas. Esto preocupó a Izuku por muchas razones, pero lo más importante es que si Todoroki salía al campo así, estaba pidiendo que lo mataran. Ese era un lado completo de su cuerpo que queda expuesto a ser atacado y qué pasa si alguien está en peligro y solo puede ser salvado por el fuego de su quirk. No tendrá control sobre eso y corre el riesgo de matar a la persona que necesita ser salvada o peor aún, matar a su propio equipo. Sin embargo, Izuku vio que Bakugo terminó obligando a Todoroki a usarlo por una fracción de segundo antes de cortarlo. El evento continuó y pronto llegó el momento de los encuentros individuales. Izuku sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Bakugo deseándole buena suerte, pero recordándole que mantuviera su temperamento bajo control ya que estaba en la televisión nacional. Bakugo envió un emoji explosivo corto del que Izuku se rió. Sin embargo, mientras se desarrollaban los encuentros del torneo individual, Izuku recibió una alerta de la agencia All Might. Otro héroe fue derrotado por Stein y era el hermano mayor de Irida. Mierda, eso no le va a ir bien al hermano menor y podría perder los estribos y hacer algo estúpido. Stein realmente se está convirtiendo en un problema que debe detenerse, murmuró Izuku en voz alta. Izuku salió de la habitación en la que estaba y fue a buscar una computadora portátil y comenzó a investigar todo lo que tenían sobre Stein y buscó otros casos que podrían haberse pasado por alto. También estuvo atento al festival y cuando levantó la vista vio a Bakugo y Todoroki peleando y se sorprendió. Bakugo había obligado a Todoroki a usar su fuego. Izuku pudo escuchar que alguien gritaba que era su poder y no el de otra persona. Fue en ese momento que Todoroki se incendió y la explosión de ambos lados provocó un destello de luz y mucha destrucción. Izuku se concentró y se preguntó quién había ganado. El polvo pronto se asentó y Bakugo fue declarado ganador ya que Todoroki tenía un pie afuera mientras que Bakugo se quedó adentro. Así fue como Bakugo había tomado el primer lugar y ganado la medalla de oro. Izuku estaba feliz por Bakugo y le envió un mensaje de texto felicitándolo. Después de que Izuku terminó de ver los eventos después de que se entregaron las medallas, comenzó a revisar sus notas nuevamente. Izuku creyó haber encontrado una conexión con una larga lista de casos que probablemente están relacionados con el caso Stein del que nadie sabía. Estos casos pertenecían a un justiciero que desapareció aproximadamente al mismo tiempo que Stein hizo su aparición.
Bueno, si eso no es preocupante, pensó Izuku. Leyó las notas que tenían sobre el quiz del justiciero y tuvo una idea general detrás del quiz de Stein, aunque todo se basaba en la idea de que Stein y el justiciero eran las mismas personas, lo que Izuku esperaba que tuviera razón. Pronto pasó una semana y le pidieron a Izuku que ayudara con los nombres de los héroes. En su mayor parte, todo salió bien e Izuku consiguió que Todoroki usara un nombre de héroe real en lugar de su primer nombre. Así que eligió Duality mientras que el nombre de Bakugo incluía asesinato. Izuku negó con la cabeza y sugirió Ground Zero, que eligió. Izuku notó la forma en que Ida Tenya lo miraba y solo se preocupó más. Izuku decidió ir a hablar con All Might sobre sus planes durante las pasantías de primer año. Como tal, así fue como se encontró en un salón con All Might bebiendo té. Hijo, estaba pensando en lo que podríamos hacer durante las pasantías de primer año, ya que tendré libertad para moverme. All Might dijo e Izuku intervino. En realidad sobre eso. Ya tengo algunos planes y me preguntaba si querías venir o no. Tenemos que lidiar con Stein, también me preocupa que Ida Tenya y él hagan algo estúpido como ir tras Stein. Como tal, planeo ir a Osu durante todo su tiempo de pasantía para asegurarme de que no intente nada estúpido, pero también para rastrear a Stein y arrestarlo. Dijo Izuku y All Might se sentó allí pensando. Luego asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo. Esa sería una buena idea para Izuku. También puedo venir en mi forma delgada y quedarme relativamente cerca de la ciudad, así que si algo sucede, puedo aumentar mi masa muscular y llegar a tu ubicación si presionas la baliza. Dijo All Might. Izuku asintió con la cabeza ante eso y estuvo de acuerdo con ese plan. Hablaron un poco más y hablaron sobre el progreso actual de Izuku. Tal como está, puedo usar el 100% pero duele. Puedo usar el 95% sin lastimarme, así que estoy cerca de llegar a esa marca del 100% y seguir presionando para aumentar el poder. Confío en mi capacidad para lidiar con casi cualquiera que no sea All for One, ya que puede luchar contra nosotros al 100%. Stein no debería ser un problema en general en cuanto a poder, pero es la experiencia que tiene sobre mí lo que presentará un problema, dijo Izuku. All Might asintió con la cabeza. De hecho, la experiencia es algo que solo puedes ganar haciéndolo. Has ganado bastante, pero aún así, en comparación con los personajes realmente problemáticos, te faltará algo en comparación con ellos. Todo lo que puedes hacer es seguir avanzando y hacer lo que puedas hacer, afirmó All Might. Hablaron un poco sobre la base de fans de Izuku y cómo creen que se clasificará una vez que llegue el próximo tablero. Están prediciendo que estará entre los 10 primeros, probablemente debido a lo rápido que ha crecido su base de fans. Izuku ya tenía un tamaño decente antes, pero cuanto más pasa el tiempo, más obtiene debido a que su conexión con All Might está al descubierto. Pronto, las conversaciones llegaron a su fin e Izuku decidió hacer una parada en la oficina de Nezu. Adelante. Dijo Nezu. Nezu preguntó qué necesitaba Izuku y él preguntó si había recibido las solicitudes sobre a dónde irían los estudiantes 1A. Nezu lo hizo ya que Aizawa acababa de dejarlos. Izuku los revisó y encontró la solicitud de Ida Tenya. Pregunta, temía, él va a Osu, dijo Izuku y Nezu hizo las conexiones allí mismo. Nezu le preguntó a Izuku si debería cancelarlo, pero Izuku dijo que no tenían evidencia real para detenerlo. De todos modos, planeo ir a Osu con All Might. Él irá en su forma delgada y se moverá por la ciudad para estar cerca en caso de que ocurra algo. Mi objetivo es rastrear y arrestar a Stein antes de que cambie de ciudad nuevamente. Izuku declaró y Nezu asintió con la cabeza. Jugaron algunas rondas de ajedrez mientras hablaban de algunas cosas diferentes. Los dormitorios ya se han construido y algunos de los estudiantes héroes ya se estaban mudando al campus. Todos los demás también vivirían en el campus después de que terminen las prácticas. Izuku ha disfrutado de estar más cerca del lugar conmemorativo, ya que puede sentarse allí con más frecuencia. Así fue como se encontró el día antes de que comenzaran las pasantías. Estaba sentado en el monumento cuando Bakugo se le acercó. «Oye Nikki», gritó Bakugo. Bakugo volvió a llamar ya que Izuku no respondió y esto lo sacó de sus pensamientos. «Lo siento, Kacchan», estaba pensando. Dijo Izuku mientras miraba el monumento. Bakugo se acercó y se sentó junto a Izuku y se relajó a su lado como lo haría cuando era un niño pequeño. «Aniki, ¿podrías contarme sobre ellos? Nunca hablaste de ellos en casa». Dijo Bakugo e Izuku se tensó un poco, lo que Bakugo sintió y antes de que pudiera retractarse de sus palabras, Izuku habló. Está bien. Es solo que es difícil hablar de ellos sin recordar los últimos días. Kacchan, hazme un favor.
Creo que ya estás formando un pequeño grupo en tu clase. Creo que lo llamaron Bakug Squad. Izuku preguntó y Bakugo simplemente giró la cabeza y se burló. Izuku solo se rió un poco. Hazme un favor y si son amigos que realmente te importan, entonces aférrate a ellos con todo lo que tengas. Disfruta tu tiempo con ellos ya que en este campo no sabes cuándo terminará todo. Haré todo lo que pueda para asegurarme de que todos ustedes no pasen por ese dolor antes de graduarse de esta escuela, ¿me entiendes? Dijo Izuku mientras sostenía a Bakugo cerca con un fuerte agarre. Los ojos de Bakugo se abrieron un poco y dijo que entendía. Izuku luego comenzó a hablar sobre sus dos hermanos y cómo iban a desafiar al mundo entero y cambiar las cosas. Bakugo se sentó allí y escuchó todo y lo absorbió todo. Esta era la primera vez que su Aniki había hablado voluntariamente sobre estas personas, ya que nunca hablaba de eso cuando estaba en la casa, ni su tía Inko hablaba de ellos, pero Bakugo sabía que había dos familias que siempre visitaban la casa. Bakugo asumió que ellos eran los padres de los otros dos chicos y finalmente entendió por qué siempre estaban allí. El dolor unió a las familias e Izuku representó todo lo que quedaba de sus hijos que permanecieron en este mundo. Bakugo le agradeció a Izuku por contarle sobre ellos y prometió que se quedaría con sus amigos lo mejor que pudiera. Bakugo le pidió a Izuku que regresara a los dormitorios 1A para visitarlos a todos, ya que todos querían pasar el rato con él. Izuku parecía sorprendido y Bakugo odiaba ese hecho. Odiaba el hecho de que Izuku estuviera tan solo ya que había perdido a los que más quería aparte de su tía. Izuku aceptó regresar a los dormitorios e Izuku apagó el fuego en el sitio conmemorativo antes de regresar. «Kak-chan, ¿pueden tú y Yuno hacerme un favor?», preguntó Izuku y Bakugo dijo que sí, pero Izuku decidió no pedirlo. «Solo ignora mis palabras por ahora. Te pediré el favor en el futuro cuando llegue el momento», afirmó Izuku. A Bakugo no le gustó eso, por alguna razón, sabía que ese favor no iba a ser uno que quisiera completar, pero no tendría más remedio que hacerlo. El día de las prácticas llegó y todos los estudiantes se subieron a un tren y se fueron después de hablar con Eraserhead. Izuku salió de su escondite y Aizawa lo miró. Tu suposición es probablemente correcta, y Ida va a hacer algo estúpido. Tengo una misión que cumplir así que por favor mantente atento al idiota y podemos castigarlo cuando regrese. Aizawa declaró. Izuku asintió con la cabeza ante la declaración de Aizawa y pronto se subió al siguiente tren. Izuku tendría que tomar un segundo tren en un lugar diferente y llegaría unas 2 horas después de Ida. Izuku se quedaría en un hotel cerca del área y haría su patrulla por la tarde ya que todos los ataques de manchas han ocurrido por la tarde o por la noche. Izuku estaba sentado en el autobús y recordó el sueño que tuvo anoche. Era un sueño de One for All. El primer usuario llegó antes que él y mostró recuerdos del pasado. Izuku podía caminar dentro de One for All ahora ya que tenía mucho control del quirk. Hola, 9TH, ha pasado un tiempo desde que estuviste aquí. La última vez fue cuando 7TH te pasó su quirk, dijo el primer usuario. Izuku miró al primer usuario y le preguntó por qué estaba aquí y por qué veía esos recuerdos. El primer usuario se quedó en silencio antes de decidirse a hablar. Todo pasa a veces por una razón. Como usuario de One for All, estás destinado a luchar contra mi hermano, nunca pensé que condenaría a tanta gente a la muerte por pasar el don. Dime, ¿te arrepientes de haber tomado el don sabiendo que caminarás hacia la muerte?, preguntó el primer usuario. Izuku se quedó en silencio ante la pregunta, pero respondió en segundos. No me arrepiento. Si no tuviera el don, ¿habría estado allí para detener a los Nomu? No, muchos de ellos probablemente habrían muerto en ese caso. Temo mi muerte, sí. Temo caminar hacia ella. ¡No! Estoy orgulloso de ser el 9º usuario de One for All, dijo Izuku con determinación en sus ojos. La primera persona asintió con la cabeza. Te das cuenta de que incluso con mi hermano herido, todavía es lo suficientemente fuerte como para luchar contra ti en igualdad de condiciones o incluso dominarte, ¿verdad? All Might lo lastimó debido a que bajó la guardia, ya que ninguno de los portadores anteriores pudo lastimarlo y eso le costó. No cometerá ese error contigo, afirmó el primer usuario e Izuku palideció un poco ante el poder que All for One tiene incluso estando herido. ¿Aterrador, no?, preguntó el primer usuario. Sin embargo, Izuku sintió que había un verdadero significado detrás de esta reunión, que el primer usuario no estaba diciendo algo que debía decirse. La sonrisa que tenía el primer usuario era triste, como si supiera algo que Izuku no sabía, que algo triste iba a suceder. ¿Qué no estás diciendo? ¿Sabes algo, no?, preguntó Izuku.
El primer usuario asintió con la cabeza. De hecho, lo sé y primero quiero decir que lo siento, lamento que hayas sido condenado a muerte. Afirmó el primer usuario y los ojos de Izuku se abrieron ante eso. Izuku se preguntó si el primer usuario no veía ninguna esperanza de que Izuku ganara y no tenía fe en él. El primer usuario, al percibir estos pensamientos, corrigió el malentendido de Izuku. No es que no tenga fe en ti, es el hecho de que te conozco demasiado bien y aceptarás mi oferta que resultará en tu muerte porque harás todo lo posible para detenerlo, lo que incluye morir por ello, afirmó el primer usuario mientras sacudía la cabeza lentamente con una sonrisa triste en su rostro. Izuku se sorprendió y se preguntó cuál era la oferta. One for All ha llegado al punto de singularidad. La teoría es que los quirks que superen este punto sufrirán algún tipo de reinicio. En lo que podemos estar de acuerdo es que esto significa que One for All se debilitará en el próximo usuario antes de volver a crecer, ya que habrá expulsado algunos de los quirks para hacer espacio para más poder. Esto significa que All for One tendrá una generación entera de un usuario para hacer lo que quiera, ya que volverá a la fuerza del sexto usuario que no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra él. Afirmó el primer usuario e Izuku estaba en shock. Entonces el primer usuario comenzó a hablar de nuevo. Habló sobre cuál era su oferta. Mi oferta es el conocimiento de cómo realizar lo que yo llamaría el final Smash de One for All. Daría como resultado que casi todo el poder de One for All atravesara tu cuerpo, pero el problema es que probablemente te mataría. Como viste en el USG, superaste el 100%. Esto es cuando accedes a todo el grupo y comienzas a extraer más energía de la que tu cuerpo puede manejar, lo que te daña. Es similar a cómo controlaste One for All antes en cantidades menores, pero en este caso, en lugar de alcanzar el 100% de salida que proporciona One for All y se expande naturalmente con el tiempo para adaptarse a tu cuerpo, destruyes el control del flujo de salida en One for All y todo sale, lo que tiene alrededor de un 80% de posibilidades de matarte según nuestras estimaciones actuales. Declaró el primer usuario. Izuku estaba en shock, un movimiento que probablemente lo mataría, pero tendría las mayores probabilidades de acabar con todo el cuerpo de All for One en un solo movimiento. Izuku sabía que el primer usuario tenía razón. Si Izuku no veía otra manera, no dudaría en usar el movimiento. Si eso significara mantener a todos a salvo, lo usaría. ¿Ves lo que quiero decir con condenarte a morir? Sé que usarás esto y los otros usuarios no quieren ofrecerte este conocimiento, pero no pueden detenerme, solo yo lo tengo y puedo transmitirlo como el primer usuario. One for All me proporcionó el conocimiento cuando aparecí aquí por primera vez. ¿Me odias ahora que te estoy condenando a morir? Preguntó el primer usuario e Izuku respondió con un no sin dudarlo. No puedo odiarte. Puedo entender la renuencia del otro a dármelo, si All Might supiera sobre esto, estaría enojado, por decirlo menos. Dijo Izuku mientras se reía entre dientes pensando en que su maestro supiera sobre esto. El primer usuario preguntó si le iba a decir al octavo usuario, pero Izuku dijo que no lo haría. No necesitaba que su maestro se preocupara por eso. Como le dije, detener a All for One es mi trabajo ahora, no el suyo. Su trabajo es el símbolo de la paz y ser un maestro. Si lo supiera, sin duda me impediría acercarme a All for One para luchar contra él. Izuku declaró y el primer usuario asintió con la cabeza. Pronto, el primer usuario comenzó a transferir todo el conocimiento del golpe final a Izuku. En realidad, no fue un golpe final en absoluto, fue más bien una gran explosión de poder que erradicó todo lo que pudo. El primer usuario advirtió que Izuku necesitaría llevar a All for One muy lejos en el aire antes de usar el movimiento o, de lo contrario, destruiría y mataría a cualquiera que estuviera cerca de él. Izuku terminó de recordar el sueño que tuvo. Hizo un buen trabajo ocultando la nueva información a su maestro y a cualquier otra persona. No necesitaban saber de su probable muerte, pensar que el primer usuario todavía dice que All for One es igual o más fuerte que yo al 100% de One for All antes de que pueda comenzar a expandirlo, lo que llevará mucho tiempo del que no tenemos. Tampoco sabemos ninguna de las peculiaridades que obtuvo desde la última pelea hasta ahora, lo cual es problemático. Pensó Izuku. Izuku pensó que tenía algunos pensamientos sombríos en su mente sobre su posible muerte. Ya había comenzado a escribir un testamento que necesita terminar. Había algunas cartas personales en él para entregar a algunas personas. Sin embargo, Izuku sabía que necesitaba concentrar su mente nuevamente en su objetivo ya que ahora llegó a Osu. Antes de que alguien pudiera verlo, se bajó del tren y se subió a algunos edificios para esconderse del ojo público.
No necesitaba que la gente alertara a Stein de su ubicación aquí en Osu, o de lo contrario podría correr. Pronto Izuku llegó a su hotel y se registró. Después de cambiarse de ropa, se puso a trabajar y comenzó a explorar la ciudad. Aunque en realidad no pasó nada y evitó a los criminales o a las personas que no lastimaban a nadie frente a él. Se estaba concentrando en encontrar a Stein y asegurarse de que Ida no hiciera algo estúpido. Sin embargo, parece que alrededor de la tarde del tercer día se le acabó la suerte e Ida hizo algo estúpido en una crisis. Izuku había alertado a All Might, que estaba en el hotel, sobre la cantidad de gnomos que corrían por la ciudad, pero también le advirtió que tenía que ir a buscar a Ida, ya que se escapó de su mentor para la pasantía. All Might dijo que debería poder manejarlo todo con los otros héroes y se decía que Endeavor también estaba en la ciudad. Izuku sabía que Endeavor probablemente también iba tras Stein, pero Izuku necesitaba encontrar a Ida. Pronto Izuku se puso a correr después de alertar a All Might y unos 10 minutos después de buscar, encontró a Ida a punto de ser asesinado. Izuku cargó al 100% por una fracción de segundo y salió disparado a una velocidad cegadora y golpeó a Stein en la cara con alrededor del 35%, esperando que fuera suficiente para noquearlo y no matarlo. Ida. Me encargaré de ti cuando salgamos de esta situación. ¿Puedes moverte?, preguntó Izuku. Señor. No puedo. Creo que Sudon me golpeó. Dijo Ida, que usó su primer nombre como su nombre de héroe como un idiota. Izuku gimió y vio que Native estaba en el suelo. Rápidamente se movió y movió a Native a la ubicación de Ida, ya que todavía estaba un poco lúcido. ¿Supongo que también te golpearon?, preguntó Izuku mientras miraba las heridas y se preparaba para retirarse con ellas, pero cuando comenzó a levantarlas, una espada voló hacia él y tuvo que soltarlas y esquivarlas. Supongo que no me dejarás sacarlos de aquí, ¿verdad?, dijo Izuku y Stein apareció con un moretón en la cara. No, no lo haré. Aunque debo admitir que me sorprende que estés concentrado en sacarlos en lugar de capturarme, preguntó Stein. Admito que estoy aquí para capturarte, pero ellos son lo primero. No sé si golpeaste algún vaso sanguíneo importante y existe el riesgo de que se desangren, así que tengo que conseguirles atención médica con suerte primero antes de patearte el trasero. Dijo Izuku con una sonrisa brillante mientras se ponía frente a los dos héroes caídos. Sin embargo, parece que me veré obligado a sacarte primero antes de poder sacarlos de aquí. Dijo Izuku mientras cargaba hasta el 60% y rebotaba en las paredes. No podía usar mucho más ya que incluso al 60% estaba haciendo pequeños agujeros en las paredes y tenía que tener cuidado de no destruirlas. Stein intentó lanzar cuchillos a Izuku, pero Izuku siguió esquivándolos debido a su velocidad. Izuku simplemente mantuvo esto durante unos 3 minutos mientras se acercaba cada vez más a Stein para realizar ataques rápidos antes de retroceder. Según la información que tenía, no podía acercarse demasiado por mucho tiempo a sus espadas principales, ya que era más rápido con ellas y podía beber algo de su sangre, que es como funciona Sudon o eso cree Izuku, pero no quiere confirmarlo. ¿Por qué no me atacas directamente en lugar de hacer golpes y correr?, dijo Stein. Izuku puso los ojos en blanco. Porque tengo una buena idea de cómo funciona tu don y no estoy tratando de dejar que lo uses. Si mis teorías son correctas, necesitas sangre para activar tu don, aunque no sé cuánto dura antes de que desaparezca. Dijo Izuku y Stein sonrió. Correcto. Buena suposición. Dijo Stein mientras cargaba hacia los héroes caídos, lo que obligó a Izuku a luchar contra él directamente para mantenerlo alejado de los héroes caídos. Entonces Izuku notó que Ida se levantaba. Ida, saca a Native de aquí. Gritó Izuku, pero Ida era un idiota y cargó contra Stein, lo que los sorprendió a ambos. ¿Eres un idiota?, gritaron Stein e Izuku al mismo tiempo. Izuku había derribado a Ida antes de que Stein pudiera cortarlo con su espada, pero Stein lanzó una espada y aterrizó en el brazo de Ida. Ida, vete a buscar a Native y vete ahora mismo. Me ocuparé de ti más tarde. No me desobedezcas. Dijo Izuku mientras alcanzaba su máximo poder, lo que creó una gran sensación de poder que hizo que Ida retrocediera con miedo. Obedeció, agarró a Native y salió corriendo. Tu poder, tu presencia se siente como All Might. Puedo ver por qué eres su protegido. Me recuerdas mucho a él. Nadie más tenía derecho a ser llamado su protegido. Gritó Stein. Aunque Izuku corrigió esa última parte. En realidad 2 más tienen ese derecho, dijo Izuku, y confundido Stein. Pidió explotación e Izuku dio una breve explicación mientras buscaba una apertura para atacar. ¿Conoces la tragedia de los 3 inadaptados?,
Preguntó Izuku y Stein dijo que sí y que 2 de un equipo de 3 murieron, pero no se revelaron nombres. Yo era la tercera persona y solicité que no se revelaran nombres. No quería a mis hermanos en absoluto, pero la sangre se usa para tonterías políticas. Eran los protegidos de All Might junto a mí, pero sufrieron un mal destino ese día. Siempre pienso que mantuvieron mi alma en marcha desde el otro lado para que pudiera seguir avanzando, dijo Izuku cuando vio una oportunidad de atacar y lo hizo, ya que Stein se sorprendió por la historia que lo hizo retroceder cuando Izuku se acercó a atacar. Izuku logró acercarse lo suficiente y le arrebató una de las espadas a Stein, por lo que perdió una de las principales. Stein maldijo y miró a Izuku con enojo. Mientras se miraban fijamente, Stein preguntó los nombres. Izuku se los dio. Red Demon y Domoboy. Nosotros 3 formamos el grupo Tree Misfits. Teníamos planes de abrir nuestra propia agencia y todo. No tengo permitido unirme a ellos hasta que muera de viejo o en una batalla de gloria, así que aquí es donde te detienen, Stein. Dijo Izuku mientras despegaba al 70% y creaba un agujero de tamaño decente en el suelo con su despegue. Stein se sorprendió por la velocidad y luego Izuku cambió su dirección en el aire, sorprendiendo aún más a Stein cuando Izuku usó flotar para rodear a Stein y atacó por un lado. Stein recibió el golpe directo en su costado y fue lanzado contra la pared. Izuku aprovechó el momento, pero Stein reaccionó ya que Izuku solo usó el 35% nuevamente ya que no quería matar a Stein. Stein bajó con la espada e Izuku se inclinó alrededor de ella y le asestó un uppercut en la mandíbula que lo dejó inconsciente debido al shock que tuvo en el cerebro. Izuku respiró aire fresco mientras se quitaba la máscara. Maldita sea, tenía experiencia, resistió tantos golpes al 35%. Ese es el problema de ir a un riesgo de muerte más alto y resistió el 35% en múltiples golpes. Izuku ató a Stein y sacó todas las cuchillas que encontró. Luego las juntó todas y las llevó en una bolsa que encontró y luego llevó a Stein sobre su hombro. Stein volvió en sí y se dio cuenta de que estaba atado. Por favor, no te muevas. No sé cuántos huesos probablemente me rompí y no necesito que te arriesgues a que golpeen un órgano o algo antes de llevarte a un hospital, dijo Izuku. Stein miró a Izuku a los ojos desde donde podía ver y suspiró. Realmente eres un buen héroe. Incluso preocupándose por el villano después del hecho, pensó que ese niño era un héroe falso, dijo Stein. Izuku sacudió la cabeza ligeramente, lo que confundió a Stein. Admito que fue estúpido e hizo algo realmente malo, pero aún puede ser un héroe increíble. Es solo un niño que no ha tenido que pasar por experiencias suficientes para aprender. Es por eso que obtuve mi licencia de maestro y ayudé a su clase a tratar de corregir cosas como esta. Es por eso que vine y lo seguí en su pasantía, ya que tenía la sensación de que haría algo así, pero no teníamos pruebas para detenerlo. Todavía es joven y puede ser transformado por UA, ya que hay buenos maestros como Eraserhead, All Might, el director Nezu y muchos más que se dedican a hacer mejores héroes que la última generación. Dijo Izuku y Stein se quedó en silencio. Pronto salieron y encontraron a Native y Ida. ¿Por qué no estás listo en un hospital? Estuve luchando como 10 minutos. Preguntó Izuku e Ida fulminó con la mirena a Stein y quiso decirle algo, pero Izuku lo detuvo. Deja de fulminarlo con la mirena y responde mi pregunta. Mi paciencia contigo es escasa en este momento. Dijo Izuku. Ida explicó que los servicios de emergencia todavía están lidiando con los gnomus en la ciudad, pero que llegarían pronto. Izuku asintió con la cabeza. Ida, realmente espero que entiendas dónde te equivocaste, saliste e intentaste ser un justiciero y asesinar a alguien. Si lo lograste, no serías mejor que una mancha, pero no lo hiciste, así que hay alguna esperanza de que te recuperes de esto. Pero quiero abordar el problema real, el hecho de que no viste ningún problema en enfrentarte a alguien que derribó a tu hermano, ¿te das cuenta de lo que eso le habría hecho a tu familia? ¿A tu hermano? Se habría culpado a sí mismo por eso y podría haberlo llevado a deprimirse o algo peor. Dijo Izuku y en ese momento los ojos de Ida se abrieron al darse cuenta de lo que hizo. Si Izuku no hubiera venido, entonces estaría muerto y su familia se culparía a sí misma. Veo que te diste cuenta de dónde te equivocaste, hablaremos más una vez que todo esté aclarado, pero podrías enfrentar algún castigo después de esto si la policía decide no hacer nada por ti, dijo Izuku cuando escuchó las sirenas de la policía y All Might apareció solo unos segundos después de que lo hiciera la policía, por lo que Izuku estaba contento. Izuku llevó a Stein a la policía y les dijo que necesita ir a un hospital de villanos debido a las heridas y probablemente a los huesos rotos.
Poco después de que All Might llegara, llegaron las ambulancias para Native y Ida. All Might preguntó qué sucedió e Izuku comenzó a explicarle la situación a All Might, quien afortunadamente no tuvo que correr y esconderse debido al límite de tiempo, ya que lo guardó todo el día y solo usó 1 hora para todas las peleas y el movimiento. All Might no estaba nada contento con lo que escuchó sobre lo que hizo Ida. Pronto ambos se dirigieron al hospital después de hablar un poco más. Uno de los oficiales le informó a Izuku que el jefe de policía de Osu lo estaría esperando en el hospital para obtener una declaración de todo el evento con respecto a Stein. Los medios ya estaban acosando al hospital desde que escucharon que All Might estaba en la ciudad y estaba involucrado en la ciudad, pero también escucharon sobre la captura de Stein y se preguntaban qué sucedió con respecto a eso. Mientras avanzaban entre los reporteros, Izuku se volvió hacia ellos e hizo una declaración rápida. En relación con los hechos ocurridos con Stein, la policía emitirá un comunicado pronto, pero confirmaré mi participación. Debido a la naturaleza del caso, dejaré todos los demás detalles que se darán a conocer en relación con el jefe de policía de Osu, dijo Izuku mientras se daba la vuelta y se alejaba. Los periodistas estaban contentos con eso y dieron un paso atrás y esperaron a que saliera el jefe de policía, ya que sabían que ya estaba dentro del edificio. Izuku entró y fue recibido por el jefe de policía. Gracias por calmarlos. Aunque, ¿puedes darme los detalles de lo que pasó, Wolf? Preguntó el jefe. Izuku lo lleva a una habitación privada donde comenzó a explicar todo, desde la sospecha de la UA sobre la estupidez de sus estudiantes, e Izuku siguiéndolo hasta el Nomu donde Ida huyó de su mentor. Izuku luego explicó cómo llegó al sitio y lo que vio. No puedo proporcionar detalles antes de llegar sobre lo que sucedió, pero creo que está claro que fue por venganza, pero fracasó como un joven idiota, dijo Izuku y luego siguió hablando de todo lo demás que sucedió y cómo trató de sacar a las dos víctimas antes de que Stein lo detuviera. Izuku habló sobre cómo Ida trató de ser un idiota y atacar después de que los efectos del quirk de Stein desaparecieran, pero Izuku lo detuvo. All Might puso los ojos en blanco ante los estúpidos errores del joven. El jefe de policía dijo que el estudiante podría ser acusado de muchos delitos si iban tras él. Jefe, sé que podría y debería ir tras él. Sin embargo, le pido que deje que OA se ocupe de él. Todavía es inteligente, pero estaba cegado por la venganza. OA todavía tenía más de 2 años para corregir antes de que se gradúe y podría convertirse en un héroe increíble. Sin embargo, OA se aseguraría de que sea castigado si está dispuesto a ignorar este incidente de hoy. Con respecto a la participación de las personas y la historia, puede decir que Stein atacó a un héroe y a un estudiante héroe, pero yo lo detuve, lo cual es cierto. Puede incluir otros detalles, pero mantenga su nombre fuera y solo lo identifique como un estudiante héroe, dijo Izuku. All Might estuvo de acuerdo con el plan y le pidió al jefe que lo hiciera. El jefe pensó por unos momentos y estuvo de acuerdo. Vamos a darle un susto de muerte y luego lo dejaré ir, afirmó el jefe. Pronto se dirigieron y llegaron a la habitación de Ida y le dieron un susto de muerte. El jefe entró con Izuku y All Might. Ida estaba con su hermano que estaba en este hospital y la familia también. Ida, el jefe de policía, está aquí por ti. Te sugiero que te calles y escuches con mucha atención. Dijo Izuku e Ida asintió con la cabeza. El jefe comenzó a hablar sobre la lista de crímenes que tenían sobre él y la familia se puso pálida. El hermano mayor de Ida golpeó a Ida en la cabeza y le dijo que era un idiota y que nunca quisieron que hiciera esto. Ida levantó la vista después de que el jefe de policía terminó. ¿Voy a ir a prisión?, preguntó Ida con algunas lágrimas en el rostro. La familia se tensó ante eso y miró al jefe de policía, Izuku y All Might, quienes no tenían sonrisas en sus rostros. Izuku miró al jefe que asintió. Izuku luego habló. Ida, ¿crees que no deberías?, preguntó Izuku. Ida se quedó en silencio por unos momentos antes de hablar y estuvo de acuerdo en que debería hacerlo ya que hizo lo que hizo. De hecho, deberías, pero no lo harás hoy. No des por sentada la misericordia mía, de All Might y del jefe nunca. Saldrás de esto sin ir a prisión, pero no te equivoques, ese es el final de la misericordia. Serás castigado severamente por la OA, lo que incluye, entre otras cosas, libertad condicional, posible suspensión por algún tiempo u otras cosas. Puedo decir con seguridad que probablemente estarás en libertad condicional y todo lo demás se decidirá en una reunión de personal entre All Might, Aizawa, Nezu y yo. ¿Entiendes?, preguntó Izuku con una mirada fulminante e Ida inclinó la cabeza y dijo que entendía. Izuku suspiró y habló un poco más.
Ida, podrías haber venido con los profesores o conmigo y hubiéramos hablado de ello. Habrías sabido que iría tras Stein para arrestarlo, lo que podría haber ayudado a detener tu ira. Finalmente entiendo por qué Aizawa llama a tu clase la clase de los niños problemáticos. Dijo Izuku. Ida se sorprendió de que los llamaran así. Sí, tu clase se llama así, no es nada en contra de ti o tus compañeros de clase, es más bien un hecho de que tu clase parece meterse en tantos problemas de alguna manera, dijo Izuku con una pequeña sonrisa en su rostro. All Might se rió de eso. Ida, también quiero preguntarte por qué no confiaste en tus amigos. ¿Sabes cómo se habrían sentido al enterarse de que moriste? Déjame decirte que como el que sobrevivió a mis amigos, fue horrible, sin embargo, ya les había prometido que seguiría adelante, así que no me permití caer en la depresión. Aunque me tomó mucha terapia seguir adelante. Dijo Izuku. En ese momento, Ida se dio cuenta de lo mucho que había metido la pata. Recordó lo que dijo su profesor de aula sobre Izuku y su promesa de no dejar que ninguno de ellos corriera la misma suerte que él y se dio cuenta de lo mucho que su senpai se preocupaba por su clase. Después de hablar un poco más, Izuku y All Might se fueron a UA porque estaban cansados. Se subieron al auto de alquiler que All Might alquiló para llegar a Osu para que no lo vieran y simplemente condujeron de regreso a UA. All Might condujo el auto de regreso y se relajaron en silencio. Oye, papá, dijo Izuku y All Might fue tomado por sorpresa. Sus ojos se abrieron mientras miraba de reojo a Izuku mientras conducía. Izuku estaba sonrojado por la vergüenza. Lo siento, no te llamaré así, dijo Izuku antes de que All Might lo interrumpiera. Puedes llamarme así. Solo estaba en shock. Entonces, ¿qué pasa, hijo? Dijo All Might y los ojos de Izuku se abrieron pero pronto se cerraron nuevamente. Solo quería decirte que amo todas las cosas que has hecho por mí y disfruto el tiempo que pasamos juntos, dijo Izuku, pero lo que dejó fue la última parte. La última parte iba a ser sobre el sueño, pero Izuku decidió no hacerlo en el último segundo. Izuku había considerado contarle a All Might sobre el sueño y lo que descubrió, pero no podía hacerle eso a All Might. Izuku se abstendría de hablar sobre esa nueva información por ahora y vería cómo va el presente antes de tomar una decisión sobre contárselo o no. Sin duda, Izuku tampoco se lo iba a decir a Aizawa, quien sabía sobre One for All. Aizawa se enojaría y trataría de encerrarlo en los dormitorios o algo así cuando esa no fuera una opción. Tampoco estaba dispuesto a dejar que Aizawa operara con ese pensamiento en su cabeza todo el tiempo, ya que Aizawa siempre se había sentido culpable por las muertes de sus estudiantes. Aizawa tampoco estaba realmente feliz con que Izuku tuviera que luchar contra All for One hasta la muerte e Izuku también podía ver eso en sus ojos desde la última reunión que todos tuvieron. All Might simplemente puso una mano sobre la cabeza de Izuku y la frotó. Izuku sonrió y se inclinó hacia el toque. Me alegra poder pasar tanto tiempo como pueda contigo, hijo, dijo All Might con una sonrisa. Pronto se sentaron en silencio y siguieron conduciendo de regreso a UA. Después de unas horas de viaje, llegaron a UA y se arrastraron hasta los dormitorios del personal, donde encontraron a todo el personal. También encontraron las noticias que hablaban de Osu y de cómo All Might estaba allí luchando contra algunas criaturas. También mencionaron cómo Fulcrum había detenido al asesino de héroes Stein. También habían publicado una declaración en video del propio Stein de un interrogatorio que hablaba de cómo Fulcrum era un verdadero héroe y estaba orgulloso de haber sido atrapado por él. Izuku estaba confundido sobre por qué publicaron eso. Sin embargo, Nezu habló. Supongo que es para reducir el crimen que se inspiraría en él. Hasta este punto, solo afirmó que All Might era un verdadero héroe, pero como también te está llamando así, eso significa que más que All Might es un verdadero héroe, lo que abre la puerta para otros héroes. También esperan que refuerce la confianza del público en los héroes debido a tu creciente fama. Afirmó Nezu. Izuku asintió con la cabeza y luego miró a Aizawa. Tenías razón acerca de que tu clase tenía problemas con los niños, y Ida era un idiota y trató de ir tras la mancha. Cometió un error y estaba a punto de morir cuando llegué, dijo Izuku mientras se dejaba caer en el sofá todavía con su atuendo. Todos los miembros del personal se quedaron paralizados en estado de shock y lo miraron. Sé que dijiste que había una posibilidad, pero pensar que lo hizo, dijo Nezu mientras sostenía su cabeza con decepción. Nezu preguntó qué estaba haciendo la policía al respecto ya que su estudiante podría ser arrestado por esto. All Might y yo lo resolvimos con el jefe de policía. Será ignorado, pero esperan que lo castiguemos severamente.
Ya le advertí sobre la libertad condicional por el resto del año probablemente y muchas otras cosas, dijo Izuku y Aizawa asintió con la cabeza y habló. Eso es solo el comienzo. Estará en problemas con UA por un tiempo por esto, dijo Aizawa. Nezu dijo que la libertad condicional duraría hasta el final del semestre en lugar de todo el año, pero que lo haría hacer muchas otras cosas durante todo el año para la escuela y algunos otros castigos. Izuku solo asintió con la cabeza y dejó que Nezu hiciera lo que quisiera. Aizawa se quejó de que los niños problemáticos eran problemáticos. Pronto los últimos días de las pasantías llegaron a su fin y los estudiantes regresaron. Mientras Aizawa e Izuku estaban parados afuera de los dormitorios esperándolos a todos. La mayoría de ellos llegaron juntos e Izuku vio a Ida. Agitó su dedo e Ida inclinó la cabeza e Izuku señaló hacia el edificio principal y dijo que fueran a la oficina del director. Ida simplemente lo hizo sin quejarse. La clase estaba confundida y parecía que ni Izuku ni Aizawa iban a responder su pregunta a través de Bakugo parecía saberlo. ¿Trató de ir tras Stein, no? Bakugo le preguntó a Izuku. Izuku simplemente puso los ojos en blanco. UA no tiene comentarios sobre eso. Sin embargo, si alguna vez piensan en hacer algo estúpido como eso, sepan que haré todo lo posible para salvarlos, pero UA hará llover el infierno sobre ustedes en el momento en que regresen a nuestro campus. Dijo Izuku. Todos tragaron saliva y Bakugo gruñó. A todos se les permitió ingresar a sus dormitorios y continuar con sus actividades diarias mientras Izuku y Aizawa fueron a unirse a la reunión sobre Ida. En general, la reunión transcurrió sin problemas y Ida no objetó ninguno de los castigos. No es que pudiera hacerlo de ninguna manera. Estuvo en libertad condicional durante la mitad del año y detenciones durante el resto del semestre cada 2 días, es decir, lunes, miércoles y viernes. Durante esos días, ayudaba en la escuela con lo que el personal necesitara, pero principalmente se dedicaba a limpiar el laboratorio de apoyo. También tenía que escribir un trabajo sobre las leyes de los justicieros y cómo afectan a la sociedad. Izuku, después de toda esa emoción de la semana, pronto se encontró sentado en los dormitorios 1, disfrutando de su tiempo con los estudiantes. Izuku descubrió que tenían la intención de convertirse en amigos cercanos con él debido a lo que Aizawa les dijo. Escucharon sobre cómo los de segundo año le tienen miedo después de su ira debido al incidente del sitio conmemorativo. Solo pensar en ese día todavía le trae ira a Izuku y la clase se dio cuenta de eso y aprendió rápidamente a no hablar de eso. Un día, sin embargo, uno de los estudiantes se quejó de querer nadar, pero la piscina estaba cerrada por limpieza. Izuku los miró a todos y sonrió un poco. ¿Quién quiere nadar?, preguntó Izuku y todos levantaron la mano. Izuku les dijo que se cambiaran y trajeran algunas toallas. Todos estaban confundidos, pero hicieron lo que les dijeron. Se preguntaron si irían a algún lugar fuera del campus, pero eso requería el permiso de los maestros a pesar de que era el fin de semana. Pronto todos llegaron después de cambiarse e Izuku les dijo que lo siguieran. Después de una corta caminata, llegaron a los dormitorios del personal. Esperen aquí para que pueda cambiarme, ya que podría unirme a ustedes en el agua, aunque no lo sé, dijo Izuku. Estaban confundidos sobre a dónde irían, pero simplemente esperaron. Unos minutos después, su maestro salió y los vio a todos. Preguntó qué estaban haciendo y se veía confundido antes de que sus ojos se abrieran muy grandes, lo que los confundió en cuanto a por qué. Te lo advierto ahora mismo. Izuku te llevará al estanque que está en el campus, pero el caso es que el monumento a sus hermanos está ahí. No les faltes el respeto. Las últimas personas que lo hicieron fueron expulsadas. ¿Entiendes?, dijo Aizawa y todos se sorprendieron, pero asintieron rápidamente. Aizawa explicó que estaba sorprendido de que los llevara allí, pero que estaba contento de permitir que otros entraran en esa zona y no tratar de matarlos a golpes. Eso asustó a los estudiantes e Izuku salió en ese momento y miró sus rostros pálidos. Preguntó qué pasaba, pero Aizawa dijo que solo les dio una advertencia de que no le faltaran el respeto al monumento, ya que es donde los lleva, ya que es la única otra gran fuente de agua en el campus que no está dentro de un área que estaría en una zona de entrenamiento. Izuku entendió y pronto los llevó a todos al sitio. Todos quedaron sorprendidos por el tamaño del estanque y su aspecto. Todos se sorprendieron por el tamaño del estanque y su aspecto. Todos agradecieron a Izuku por haberlos traído al área, mientras Izuku simplemente tomó un poco de leña y encendió el fuego. Se sentó frente al monumento y simplemente cerró los ojos mientras se quedaba dormido. La clase se sorprendió por lo rápido que se quedó dormido.
Bakugo luego explicó. Recuerden que pasa casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana aquí si no está patrullando o haciendo algo. Haría la tarea y otras cosas aquí en este sitio. Para él, esto es su hogar. Dijo Bakugo con una sonrisa triste. Después de unos momentos de silencio, se rompió con un fuerte chapoteo y vieron a algunos de los niños saltando al agua. Pasaron un puñado de horas en el estanque y disfrutaron de su día. Sin embargo, notaron que Izuku durmió todo el tiempo, lo que los entristeció un poco ya que no se unió a ellos. Aunque recordaron que dijo que no estaba seguro de si se unirían o no. Bakugo fue a despertar a Izuku y le preguntó si quería unirse a ellos o no. Izuku miró el fuego y negó con la cabeza. Me estoy divirtiendo aquí con ellos. Murmuró Izuku mientras volvía a dormirse. Bakugo asintió con la cabeza y dijo que lo despertaría cuando fuera hora de irse. Izuku solo murmuró gracias y Bakugo regresó y se sentó en el borde del agua con una sonrisa triste hacia su amiki. Los demás simplemente lo aceptaron y siguieron pasando el rato durante aproximadamente otra hora antes de decidir salir, ya que pronto estaría cerca del toque de queda. Despertaron a Izuku, quien miró al cielo y asintió con la cabeza. Se levantó y apagó el fuego echando un poco de agua sobre él con una pequeña taza que tenía a mano. Todos le agradecieron y él asintió con la cabeza. Si todos vienen aquí sin mí, sean amables con el monumento y limpien cualquier desorden que hagan. De lo contrario, no vengan, ¿de acuerdo?, preguntó Izuku. Todos estuvieron de acuerdo sin ningún problema y pronto todos regresaron a los dormitorios e Izuku fue a los dormitorios del personal. Los maestros le preguntaron cómo les fue y él dijo que bien por lo que le dijeron, ya que solo durmió en el monumento, a lo que asintieron. Les dije que pueden ir cuando quieran, pero que lo respeten y limpien cualquier desorden que hagan, dijo Izuku y los maestros se sorprendieron. Todos sabían lo protector que era de esa área después del primer año del idiota esa vez. Asintieron con la cabeza lentamente, pero estaban orgullosos en privado de que se estuviera abriendo más a la clase 1A. Izuku estaba actualmente sentado en la sala de profesores. Estaba revisando las imágenes de los exámenes finales, ya que estaba de patrulla durante el mismo. En general, tenía que decir que no estaba sorprendido con todo lo que sucedió durante el mismo. La mayor parte fue como esperaba. Siempre le impresionó el don de Shinso, recuerde que él está en esta clase en lugar del propio Midoriyaya. Shinso hizo un buen uso del don, ya que fue emparejado con otro estudiante y se colocó contra Aizawa, quien podía negarlo y poder hablar. Aunque consiguió a Aizawa cambiando su voz a través del equipo de apoyo a la voz de Izuku. Usó la voz de Izuku para engañar a Aizawa. Usó la voz de Izuku e hizo un grito de ayuda que sorprendió a Aizawa y lo hizo responder, lo que lo atrapó y lo esposó. Bakugo estaba con Kirishima y tuvo que luchar contra All Might, que de alguna manera ganaron escapando. Bakugo quería atacar a All Might, pero se rindió después de un tiempo y aceptó escapar después de que Kirishima recibiera un puñetazo por él, lo que hizo que Bakugo se sintiera culpable y se fuera e hiciera una retirada táctica o como Bakugo lo llamaría, una retirada para patear el trasero de All Might más tarde. Izuku negó con la cabeza ante eso. Sin embargo, Izuku se dio cuenta de que también era hora de viajar a la isla primero. Izuku recordó el último viaje que hizo allí con All Might. Fue divertido y conoció a Melissa, lo que hizo que Izuku se sonrojara un poco al recordarla. Izuku negó con la cabeza, sabía que no iba a ser posible, no con lo que probablemente le esperaba. No quería encomendarla a un dolor de cabeza. Sin embargo, sí recordó cómo se llevaban y cómo ella lo besó en la mejilla la última vez, maldita sea. ¿Por qué me duele tanto el corazón? Sé muy bien que no podré llevar eso a ningún lado. Pensó Izuku. Aizawa había entrado en la habitación y vio la expresión de Izuku. ¿Qué pasa, Izuku?, preguntó Aizawa preocupado. Izuku salió de sus pensamientos y se puso de pie. Nada. No es nada. No sé de qué hablamos. Gritó Izuku luciendo un gran rubor. Aizawa tenía una idea de qué se trataba, pero decidió burlarse del niño. ¿Problemas de chicas?, dijo con una sonrisa. No sé, ya están cogiendo tú y Mick, dijo Izuku bruscamente y Aizawa se atragantó con su café y lo fulminó con la mirena. De todos modos, no está destinado a ser, dijo Izuku y Aizawa estaba confundido ante esa declaración. ¿Por qué no está destinado a ser?, preguntó Aizawa e Izuku se tensó. No se suponía que escuchara eso, ¿verdad?, pensó Aizawa mientras observaba a Izuku ya que se tensó. Izuku luego miró a Izuku antes de hablar.
No hay forma de que ella quiera estar conmigo, tengo que guardar tantos secretos, entonces ella tendría que lidiar con mis episodios de depresión cuando simplemente me siento en el monumento durante horas cada día. Sin mencionar nada más que no haya mencionado. Ella no necesita lidiar con un desastre de problemas. Dijo Izuku mientras volvía a mirar los vídeos del examen final. Aizawa estaba en shock. Chico, ¿has hablado con alguien sobre esto o es la primera vez que hablas de ello? Preguntó Aizawa. Izuku solo negó con la cabeza. Es la primera vez que empiezo a pensar en ello de nuevo. La chica vive en la isla primero, su nombre es Melissa Shields. Dijo Izuku mientras explicaba cómo fue el último viaje entre ellos. Aizawa asintió con la cabeza y se sentó junto a Izuku. Niña, solo inténtalo con ella y verás cómo va. Si te preocupan los secretos del Quirk, díselo. Ella es la sobrina de All Might y estaría dispuesta a mantenerlo en secreto sin lugar a dudas. Además, dile a All Might que tienes la intención de decírselo, ya que lo ves como un problema para comenzar una relación con ella. Dijo Aizawa. Izuku solo se sentó allí y asintió con la cabeza, pero en su mente, sabía que esas eran las verdaderas razones por las que se sentía incómodo por no estar con ella, es por su destino de morir en la batalla contra All for One. Si las suposiciones del primer usuario son correctas, entonces Izuku se verá obligado a usar el golpe final. Pronto Izuku terminó de revisar los exámenes finales y decidió regresar a su habitación. Se sentó en su cama pensando en Melissa Shields. Dios, me enamoré perdidamente de ella sin siquiera darme cuenta, pensó Izuku. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto. Se habían mantenido en contacto la mayor parte del tiempo, pero Izuku había dejado que las acciones que hizo esa noche se le escaparan hasta ahora. Y igual hola Melissa, ¿cómo estás? Igual hola Izuku. Bien, ¿y tú? Y igual bien. Aunque iré a verte pronto. El viaje a la isla primero se acerca nuevamente y volveré con All Might. Me pregunto si podríamos tener una cita si aún estás soltera. El texto quedó en silencio durante unos minutos e Izuku pensó que había cometido un error. Y igual lo siento. No debería haber preguntado eso, lo siento si te sientes incómoda conmigo ahora. Igual no. Está bien. Me encantaría. Podemos recorrer el lugar y pasar un lindo día. Y igual bien. Lo espero con ansias. Pronto los mensajes de texto llegaron a su fin e Izuku era un tonto con una sonrisa. Sabía que tendría que decirle la verdad sobre su probable muerte, pero primero quería ser egoísta y disfrutar de la cita antes de que el ambiente se arruinara con la horrible noticia. Izuku solo podía decirle la verdad y dejar que ella decidiera qué hacer con respecto a la información. También se preguntó si sería bueno para él hacer pública la información a otra persona en lugar de mantenerla encerrada en su mente. Sabía por las lecciones de Hound que era mejor hacer llegar ese tipo de información a alguien con quien quisiera compartirla y Melissa es la persona que más necesitaría saberla. Pronto pasaron las siguientes semanas y llegó el momento del viaje a Island. Izuku estaba con Bakugo, quien era el ganador del festival deportivo de primer año, así como All Might, quien viajaría con ellos. Sin embargo, All Might estaría en una habitación cerrada con la excusa de que necesitaba dormir ya que trabajó demasiado últimamente. Izuku mantendría a Bakugo ocupado en el área de la cabina delantera para que no viera a All Might. Afortunadamente, estaban tomando el avión privado de All Might que había convertido para tener un baño, una mini área de comida y un área para dormir en la parte de atrás para él, así que si tenía a otros con él, no lo verían. Bakugo estaba disfrutando el tiempo que pudo pasar con Izuku y All Might, pero más Izuku ya que All Might estaba durmiendo o eso le dijeron. Sin embargo, Bakugo vio a Izuku mirando su teléfono y vio una foto de una niña. ¿Quién es ella?, preguntó. Izuku se sonrojó mucho ante eso. Cedió ante las incansables preguntas de Bakugo ya que se había negado a mostrar la foto y explicar, pero cedió al final. Su nombre es Melissa Shield. Es la sobrina de All Might, pero no de sangre, dijo Izuku con una sonrisa. Bakugo tarareó en reconocimiento y All Might intervino ante esa declaración y preguntó qué pasa con su sobrina. Bakugo decidió abrir la boca y delatar a Izuku. Izuku está enamorado de Melissa Shield y tiene su foto en su teléfono. Dijo Bakugo mientras se alejaba rápidamente de Izuku. All Might miró a Izuku y no sabía qué pensar o decir. Izuku miró a Bakugo, que solo estaba sonriendo y lo fulminó con la mirena. Luego se volvió hacia All Might, que seguía mirando a Izuku con una mirena en blanco. Vamos a tener una cita cuando llegue, así que tartamudeó Izuku. All Might se quedó mirándolo durante unos segundos antes de llamarlo a la parte de atrás para hablar.
Izuku tragó saliva y lo siguió. All Might cerró la puerta y dejó caer su figura. Entonces, ¿cómo pasó esto?, preguntó. Izuku explicó cómo en su último viaje los dos se hicieron cercanos y ella lo besó en la mejilla la última vez y se mantuvieron en contacto. Le pedí que saliéramos en una cita sabiendo que vendríamos aquí. Sé que es egoísta, pero quiero ser egoísta por una vez. También planeo contarle sobre One for All si terminamos buscando una relación más allá de la cita, dijo Izuku mientras estaba nervioso por lo que All Might le haría. Sabía que veía a All Might como un padre y veía a Izuku como un hijo, pero esta era su sobrina. Melissa ha estado en la vida de All Might mucho más tiempo que Izuku. Papá, por favor di algo, me estás poniendo nervioso, ¿no quieres que salga con ella?, dijo Izuku. All Might salió de sus pensamientos. Está bien. Estaba sorprendido por cómo sucedió todo esto. Solo trátala bien o te llevaré sobre mis rodillas, muchacho. All Might amenazó e Izuku se sintió tan avergonzado por la amenaza que gimió y escondió su rostro entre sus manos. Sé que lo haré. Por favor, no vuelvas a hacer ese tipo de amenaza, es tan extraño, dijo Izuku mientras salía de la habitación y volvía a su asiento y golpeaba a Bakugo en la cabeza. Eso es por delatarme. Sin embargo, lo aprobó, dijo Izuku con una sonrisa. Bakugo puso los ojos en blanco y se frotó el lugar donde recibió el golpe. Bakugo había preguntado cómo se conocieron e Izuku le explicó todo y cómo fue. Bakugo le deseó buena suerte e Izuku le agradeció y esperaba que saliera bien. Aunque Izuku sabía que terminaría de un humor horrible de todos modos debido a sus noticias, ya que si ella quería seguir una relación necesitaba saberlo. El avión voló durante varias horas más y todos se quedaron dormidos un rato antes de que el piloto los despertara a todos para advertirles que estaban llegando. Izuku miró por la ventana y vio la isla. Le envió un mensaje de texto a Melissa y le advirtió que estaban a punto de aterrizar. Ella le respondió que estaría en el área de aterrizaje para encontrarlo. Pronto el avión aterrizó y se bajaron y pasaron por la seguridad. Izuku se sorprendía de verdad cada vez que llegaba a la isla y lo grande que era. Era una isla en movimiento que viajaba alrededor del mundo todo el tiempo para mantenerla más segura y que nadie pudiera atacarla todo el tiempo. La mayoría de los vuelos entrantes o salientes ocurrían la mayor parte del tiempo cuando se acercaba a uno de los países que estaban cerca, como Japón actualmente. Pasaron por la seguridad rápidamente y llegaron al área de equipaje y agarraron sus cosas. Entonces Izuku escuchó que lo llamaban y se dio la vuelta para encontrar a Melissa volando hacia él. Pudo atraparla justo a tiempo y ella le dio un beso directo en los labios, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Melissa. Hola. Lamento haberte besado. No quise atraparte así, dijo Izuku rápidamente con la esperanza de no ofenderla. Ella se rió y él parecía confundido. Puede que no hayas tenido la intención de que eso sucediera, pero lo hice, dijo con una dulce sonrisa que hizo que Izuku se sintiera relajado. Maldita sea, Izuku, disfrútalo mientras dure porque esa sonrisa no estará allí más tarde. Izuku pensó. Izuku simplemente agarró su mano y decidió disfrutarlo todo mientras durara. Sin embargo, All Might tosió y llamó su atención, lo que hizo que ambos se sonrojaran e Izuku escuchó el sonido de una cámara y vio que Bakugo tenía su teléfono afuera. Borra eso, dijo Izuku con una mirada fulminante. Bakugo simplemente lo envió al chat grupal de uno, en el que estaba Izuku y lo vio. Miró a Bakugo con una mirada asesina y simplemente silbó. Melissa pronto los condujo a todos a los laboratorios y los llevó con su padre. David estaba feliz de ver a All Might e Izuku nuevamente del año pasado. También notó que Izuku y Melissa estaban tomados de la mano y preguntó al respecto. Ambos se sonrojaron y Melissa solo habló rápidamente. ¿Estamos saliendo?, dijo más como una pregunta. Dijiste eso como una pregunta en lugar de una afirmación. Entonces, ¿son novios o no?, preguntó David. Izuku habló a continuación. Vamos a tener una cita y veremos cómo va y te lo haremos saber, dijo Izuku mientras tiraba de Bakugo con ellos y se iba. Bakugo se quejó de querer quedarse y hablar con el famoso escudo de David e Izuku dijo que podía hacerlo más tarde, pero que esos dos necesitan hablar sobre asuntos importantes. Bakugo lo aceptó y pronto estuvieron afuera donde estaban sucediendo eventos y cosas. Pronto se separaron de Bakugo y comenzaron su cita. En general, la noche siguió yendo increíble. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Izuku sabía que necesitaba decirle y ella podía ver que algo andaba mal. Como tal, mientras estaban en un auto privado en la rueda de una feria, Melissa le preguntó a Izuku por qué se veía molesto.
¿No disfrutaste la cita? Pensé que fue increíble. Preguntó preocupada. Izuku salió de sus pensamientos y la miró rápidamente. ¡No! No es la cita, fue increíble, y supongo que ese es el problema. Melissa, necesito hablar contigo sobre algunos asuntos privados y necesito ser honesto. Dijo Izuku mientras su auto seguía moviéndose en la rueda. Melissa entendió y dijo que deberían mudarse a su laboratorio y que ella podía desactivar las cámaras y los dispositivos de grabación para que pudieran hablar en privado. Como tal, unos 10 minutos después llegaron al laboratorio y comenzaron a hablar. Izuku se sentó frente a ella y la miró a los ojos. Seré honesto, Melissa, siento algo por ti y me enamoré, y eso es tan egoísta de mi parte sabiendo lo que sé, es tan injusto que estés conmigo que quiero terminar esto pero lo deseo tanto. Dijo Izuku con una lágrima cayendo por su ojo. Los ojos de Melissa se abrieron ante lo que dijo. Él solo admitió que la amaba pero ella no entendía por qué era injusto para ella o egoísta de su parte. ¿Por qué tú decides si es injusto para mí o es egoísta para ti? ¿No es eso algo que yo debería decidir? Dijo en un tono severo mientras miraba fijamente a Izuku, quien tenía algunas lágrimas cayendo por su rostro. Melissa, ¿puedes realmente decirme que estás dispuesta a amarme y estar en una relación conmigo después de que te diga que estoy destinado a morir? Dijo Izuku con una sonrisa triste. Estaba confundida pero se sorprendió por lo que descubrió. ¿Qué quieres decir con que estás destinado a morir? Preguntó. Izuku luego le explicó el One for All y toda la historia del mismo, incluido quien le dio el One for All. Hay una razón por la que tu padre y All Might querían que nos fuéramos. All Might tiene una forma más pequeña debido a la herida que recibió del villano hace años. Ese mismo villano con el que lucharé hasta la muerte, espero que All Might ayude, dijo Izuku. Melissa dijo que deberían tener una mejor oportunidad de derrotarlo si All Might hizo tanto daño la última vez. Izuku negó con la cabeza y explicó por qué All Might podía hacer tanto daño. Basado en las primeras proyecciones de usuario, All for One se relajó después de masacrar a tantos usuarios anteriores. Es por eso que All Might consiguió ese golpe, pero All for One será mucho más cuidadoso conmigo debido a mi mayor poder. Basado en el primer uso, mi poder actualmente rivaliza con All for One o podría ser un poco más débil que él. Eso tampoco incluye ninguna peculiaridad que haya obtenido a lo largo de los años desde la última pelea. Como tal, el primer usuario me dio un ataque poderoso para usar si siento que la batalla se vuelve en nuestra contra, en el momento en que lo use, moriré con solo un 20% de posibilidades de vivir. Entonces dime, Melissa, ¿puedes buscar una relación conmigo sabiendo que es muy probable que muera? Preguntó Izuku mientras sostenía sus manos y la miraba a los ojos con una sonrisa triste. Melissa lo miró a los ojos, se inclinó y lo besó. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Puedo, pero debes prometerme que no usarás ese movimiento hasta que creas que no hay otra opción. Tienes que luchar hasta el último momento y no rendirte. Puedo amarte y salir contigo si me haces esa promesa. Melissa dijo que ya estaba planeando hacer inventos para aumentar las probabilidades de supervivencia de Izuku si usaba ese movimiento. También tenía un plan que quería pedirle a su padre y que esperaría para contárselo a Izuku por ahora. Izuku rompió a llorar mientras la abrazaba. Después de un rato más, hablaron de muchas otras cosas e Izuku dejó de lado sus otros problemas de sus sesiones de asesoramiento con Oundog y todo lo demás. Ella le agradeció por confiarle todo eso y se alegró de que lo hiciera. Pronto se levantaron y decidieron retirarse por la noche y Melissa lo hizo quedarse en su habitación por la noche, lo que lo hizo sonrojar. Fin del capítulo.